Ya, jóvenes, seguimos, ¿están por ahí todos? Acá estoy, profe. Ya, Máximo, bien. Sí, Bueno, profe. gracias, Christopher. Como les comentaba, ¿no es cierto? Esta clase un poco de recuerdo, ¿ah? Y, pero sí, me interesa algunas cosas, como bien lo que vimos, las figuras de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Eso sí me interesa que lo tengan claro para después trabajarlo en el laboratorio. Y de acá también, de lo que es el tejido nervioso, acá hay unos conceptos ya también simplemente para recordar, ¿no es cierto? Como dice, está formado por el sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, sistema nervioso periférico, nervios del sistema y los ganglios. Entonces, desde un punto de vista funcional, puse estos esquemas que también acá ustedes ya también yo creo que lo conocen, lo saben, el sistema nervioso somático, función voluntaria, el sistema nervioso autónomo, función involuntaria, simpático y parasimpático, desde un punto de vista general. Y acá este esquema, el sistema parasimpático, el sistema simpático, los órganos que están funcionando de esa manera, en fin. Acá el sistema nervioso somático y Y eso, esto es más o menos una generalidad con respecto al tejido nervioso. Pero lo que a nosotros nos interesa es el tejido nervioso, es decir, la célula nerviosa. Entonces, la, la célula, la neurona, es este esquema que ustedes tienen acá, lo típico, que está formado por un soma, por un cuerpo, un núcleo, un nucleolo. Característica de todas las células nerviosas es que tienen un núcleo prominente. ¿Ah? Entonces, eso uno inmediatamente las identifica como célula nerviosa, independiente de la forma que ellas tengan. Entonces, y también otra característica que ustedes ya también debieran conocer, que el núcleo en las células nerviosas es un núcleo de tipo vesiculoso, porque la cantidad de cromatina es escasa en relación a la cantidad de cubo nuclear. Esas son generalidades ya, espero, aprendidas, y cuando ustedes vean un tejido, inmediatamente pueden determinar que ese tejido corresponde a un tejido nervioso independiente del lugar donde se haya extraído, que podría ser un ganglio, que podría ser médula espinal, en fin, ¿ya? Cerebelo, bien. Entonces, es, esa característica es propia de las células nerviosas, pero también tiene prolongaciones, que también nosotros ya conocemos, que son las dendritas, perdón, bien digo, las dendritas y el axón. Entonces, esas prolongaciones también sabemos que cumplen una función, una recibe los estímulos y la otra, el axón, ¿no es cierto?, proyecta el estímulo de comunicación con la célula siguiente. Acá también luego tengo más adelante una diapo en donde hay una teoría nueva con respecto a el transporte de los neurotransmisores a través del axón. ¿Ya? Ahí vamos a conocer. Bueno, acá, ¿no es cierto? Están los botones terminales que pueden ir a otra célula y luego vemos que hay sinapsis eléctrica y sinapsis, ¿no es cierto? A través de vesículas terminales. Y también, bueno, normalmente a esta zona piramidal que está en el inicio de lo que es el axón, se le denomina cono axónico. Y eso está también, se nota bastante bien en las células nerviosas a microscopía óptica incluso. ¿Ya? Bueno, ese es lo típico de una neurona. Pero también vamos a
encontrar en el tejido nervioso otros tipos de células que son las neuroglias, y ello corresponde al tejido conjuntivo del tejido nervioso. Y están estas células, los astrocitos, la microglia, los oligodendrocitos y las células ependimarias, ¿ya? Entonces, ellas corresponden a lo que es las neuroglias. Conceptos básicos que también espero que ya los hayan visto. No sé si ya hicieron fisiología o fisiología de membrana, en donde cómo se produce la excitabilidad en una neurona, ¿no es cierto? Acá, como bien dice esta pequeña definición, depende del gradiente iónico que influye en la permeabilidad de la membrana. Entonces, esto está asociado acá a estas proteínas integrales de membrana, y los iones que se transfieren a través de él es el potasio, el sodio, el cloro. Entonces, dependiendo de esas cargas eléctricas de los iones que, ¿no es cierto?, se produce una excitabilidad de la célula y, por supuesto, ¿no es cierto?, el impulso. Acá seguramente ustedes ya deben conocer la ecuación de Donan, de Nernst, ¿no es cierto?, que son propios de de lo que es la fisiología de membrana. La despolarización, esto es simplemente recordar cuando estábamos en el liceo, ¿no es cierto?, que para que siga el impulso de una neurona a otra a través del axón, ¿no es cierto?, debería existir una despolarización de membrana en donde las cargas positivas pasan al intracelular y las cargas negativas pasan al extracelular. Y ese cambio de polaridad significa, ¿no es cierto?, la despolarización de membrana. Y luego tenemos el potencial de acción, es en la onda de despolarización. ¿Qué significa esto? Que en algún momento va a llegar a una célula nerviosa, o en este caso también puede ser muscular, ¿no es cierto?, en donde viene un impulso, y para que se produzca la despolarización de la membrana necesita de una carga específica. ¿Mm? Entonces, estos son conceptos, ¿no es cierto?, que, no sé, espero que ya estén claros. Eh, y luego tenemos la sinapsis, ¿no es cierto?, que es el punto de contacto e intercomunicación entre neurona y neurona. Ya acá tenemos la sinapsis a través de botones de vesículas, que es la química, y la eléctrica, que es a través de proteínas integrales de membrana, que atraviesan ambas membranas, tanto la receptora como la del terminal axónico. Varios tipos de sinapsis, ¿no es cierto?, axosomática, axodendrítica, y que van a distintas zonas del axón. En la parte inferior está representado la unión sináptica teniendo en cuenta las vesículas con neurotransmisores, que es la vesícula, la sinapsis química. Allí, ¿no es cierto?, con una exocitosis de la membrana, llegan las vesículas, se produce la exocitosis, y el neurotransmisor pasa a lo que es el receptor, ¿no es cierto?, y allí, a través de proteínas integrales de membrana, reciben esta señal y se produce el efecto. En el caso de la sinapsis eléctrica, ¿no es cierto?, allí viene el axón y pasa la información a través de estas proteínas integrales de membrana. Neurotransmisores presentes. Dentro de los más conocidos, la acetilcolina, la adrenalina, el ácido gamma butírico, ácido gamma aminobutírico, la serotonina, la noradrenalina, la histamina, la glicina, el glutamato. Y este esquema en la parte inferior es lo que les comentaba,
que, bueno, es una teoría ya bastante vieja, no es nueva, pero sí es importante tenerlo presente porque explica de cómo es el desplazamiento de las vesículas sinápticas, ¿no es cierto?, hacia el botón terminal. Entonces, acá hay unas proteínas motoras, que son estas que están acá, que son las que arrastrarían a través, y no es un arrastre así a tonta, hacia loca, sino que utilizan los neurotúbulos para que esto avancen, ¿no es cierto?, y vayan a luego a terminar al botón sináptico. Entonces, eso es lo que hoy día, bueno, mediante inmunohistoquímica se ha determinado esta funcionalidad de las famosas proteínas motoras en los axones de las células nerviosas. Mm. Luego tenemos los tipos de neuronas. Hay distintos tipos de clasificación de las neuronas de acuerdo a que, como ven acá, de tipo, de acuerdo al axón, pueden ser Golgi tipo 1, Golgi 2, y también de acuerdo a la forma del cuerpo o del soma, que pueden ser globosas, estrelladas, piramidales, piriformes. Nosotros, en nuestro curso de acá de histología y en lo que conciernen a la mayoría de los libros, están clasificadas de esta forma, de acuerdo a eh, la forma del cuerpo, del soma de la célula. Y según eso, la vamos a clasificar en cierto, en globosas, estrelladas, piramidales y piriformes. ¿Ya? De esa forma nosotros la vamos a ver en nuestro laboratorio para poder diferenciar una de otra. Y, por supuesto, están en cada parte del sistema nervioso. Por ejemplo, las globosas están en los ganglios espinales, las estrelladas en la médula espinal, las piramidales están en el cerebro, en la parte motora, la piriforme están en el cerebelo, en fin. Entonces, de esa forma vamos a clasificar a nuestras neuronas desde el punto de vista práctico para observarlas. Pero acá en esta diapo está desde el punto de vista de lo que es el axón, ¿cierto? Hay una célula bipolar, podemos clasificarla como bipolar, y que está en la retina. Acuérdense, en la retina del globo ocular, en la parte posterior, ¿no es cierto? Allí están los conos, los bastoncitos, y allí están las células bipolares en la retina. Después la unipolar, o pseudo-unipolar, que está en los ganglios también, y la multipolar o motora, que está en la médula espinal. Acá la piramidal, que está en lo que es el cerebro, y la de Purkinje o piriforme, que está en el cerebelo. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, hay distintos tipos de clasificación de las neuronas, pero insisto, nosotros vamos a utilizar la clasificación de acuerdo a la forma del cuerpo. Otras características de la neurona, el soma o pericardión es donde está el núcleo, ¿cierto? De característica vesiculoso, ya lo comenté. El nucleolo, los cuerpos de Nils, son todos estos estructuras citoplasmáticas que están alrededor. Y curiosamente, estos cuerpos de Nils, cuando uno utiliza tinciones de plata, es decir, nitrato de plata, se colorean muy bien, se ven bastante bien, ¿ya? También está el Golgi y el mitocondria, es decir, tienen todos los elementos citoplasmáticos de una célula normal. Después tenemos las dendritas, que también ya las comenté, prolongación de son esta relación receptiva del estímulo, esto ya lo conocemos, simplemente para recordar, lo mismo sucede con el axón, surge del cuerpo celular, el montículo axonal, o cono axónico, ¿no es cierto? Eh, eh, Axolema y algunos con mielina y su nodo de Ranvier. La mielina es esta capa de
lípido que está alrededor del axón. Y acá recuerden una cosa importante de la mielina. Entonces, cuando el axón está recubierto de mielina, en el fondo es un aislante, por lo tanto permite que el impulso con la carga eléctrica sea más rápida y sea más eficiente. Funciona como un aislante, igual cuando vemos el plástico en los cordones de la electricidad. Entonces, mientras más protegido está, más eficiente es la conducción del impulso, ¿ya? Entonces, esa es la función que cumple la mielina. Y los puntos de estrechez que tiene cada uno de ellos corresponde a los famosos nudos de Rambier. Y acá están el tejido conjuntivo del tejido nervioso, las neuroglias. Tenemos los astrocitos, siempre unidos a los vasos sanguíneos, también el astrocito fibroso, eh, la microglia y el oligodendrocito, que son células típicas del tejido nervioso, del tejido conjuntivo del tejido nervioso. Y luego tenemos la clasificación de las neuronas. Ya les comentaba que hay varios tipos de clasificación, como ser, esto es para que lo tengan presente, no es que después digan el profesor no lo pasó, no lo dijo, sino que simplemente que existen otros tipos de clasificación. De acuerdo al número de prolongaciones, las unipolares, que están presentes en la condición embrionaria principalmente, las bipolares, a cada extremo una prolongación, que ya lo vimos, y las multipolares, más de 2 prolongaciones, ¿ya? Entonces, esta es una clasificación de acuerdo a las prolongaciones. Y la otra clasificación es de acuerdo a la longitud del axón que veíamos recientemente, que pueden ser Golgi de tipo 1 y de tipo 2. El Golgi de tipo 1 es axón largo, por ejemplo, la piramidal, y axón corto, la de la retina, la bipolar. De acuerdo a la forma del soma. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar, esta clasificación, en nuestro laboratorio. Desde el punto de vista globosa, el ganglio, estrelladas, el asta anterior de la médula espinal, la piramidal, la corteza del cerebro, y piriforme en lo que es el cerebelo, en forma de pera, y que son las células de Purkinje. Entonces, esto último es lo que nosotros vamos a utilizar como para clasificarla. Bueno, y acá lo vamos a volver a ver en nuestro laboratorio, pero esta es una muestra de la célula estrellada de la médula espinal, ¿no es cierto? No se ve muy bien que digamos, pero sí inmediatamente notamos el núcleo que está en la posición central. Recuerden que estas células nerviosas son bastante voluminosas, entonces lo importante es hacer, ¿no es cierto?, para poder verlas bien, es hacer cortes bastante gruesos para identificar bien tanto su núcleo como su citoplasma y las prolongaciones, ¿ya? Que estas prolongaciones pueden ser tortuosas y van en distintas direcciones, por lo tanto es conveniente hacer los cortes bastante gruesos para identificarlas bien, las estrelladas. Luego están las piramidales en la corteza cerebral. Miren esta célula, ¿no es cierto? Ahí está la dendrita, acá en la parte inferior debiera estar el axón. Acá están también las dendritas, las prolongaciones, el núcleo de características vesiculosas, el nucleolo, muy bien. En fin. Luego está la piriforme, que corresponde al cerebelo. Estas células piriformes o células de Purkinje también están ubicadas, ¿no es cierto?, entre lo que es la capa granulosa, que está en la parte inferior, y la parte superior, la capa molecular.
Entonces, allí están estas células. También se nota en algunas de ellas el núcleo con el nucleolo bien característico. Y después están las globosas, que son que la encontramos en el ganglio espinal. Esta célula, nuevamente, el núcleo allí, vesiculoso, nucleolo, ¿no es cierto? Y acá lo que vamos a destacar, después, esto lo vamos a ver también en cátedra, en laboratorio, perdón, es que hay células que acompañan, que son las famosas células satélite, que acompañan a estas células globosas. Y también vamos a reconocer entre medio de este tejido nervioso el tejido conjuntivo nervioso. Recuerden que en el caso del músculo hablamos de epimicio, perimicio, endomicio. Eh, Acá hablamos de epineuro, perineuro y endoneuro, ¿ya? Con respecto a lo que es el tejido conjuntivo nervioso. Bien. Y eso es, jóvenes, lo que un poco de recuerdo nomás, yo creo, según mi opinión, de lo que es el tejido sanguíneo y el tejido nervioso. ¿Mm? Em, y con esta diapositiva terminamos. Y las próximas clases ya entramos en lo que es los órganos, los sistemas. Entonces es allí donde tenemos que comenzar a utilizar todos los conocimientos de los epitelios que hemos aprendido ya, porque vamos a ordenar, vamos a formar los órganos desde el punto de vista histológico. Vamos a tener que conocer que el epitelio está presente en un conducto, cuál es el tejido conjuntivo que está alrededor, qué tipo de músculo tiene, en fin. Todo eso que hemos aprendido en forma individual en nuestras clases anteriores, hoy día vamos a tener que aplicarlo en lo que es los tejidos que forman los distintos órganos, ya sea del sistema digestivo, ya sea del sistema respiratorio, del sistema renal, del sistema reproductor, que vamos a ver a continuación. Eso es, jóvenes, por hoy día. El, la clase, no sé si hay preguntas, consultas o algún detalle. Si se ofrece la palabra a los que están presentes. Una pregunta, en la última diapositiva que vimos, vimos las células globosas, ¿esa? Es así, sí. Ya, de los ganglios espinales, ¿cierto? En los ganglios espinales están las neuronas pseudounipolares. Esos son Ah, los somas de las pseudounipolares, ¿no? sí, 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 correcto. Ya, ¿es posible que encontremos algún axón por ahí? Sí, acá con esta tinción, no. Tendríamos que usar otro tipo de tinción, por ejemplo, el dejar todo esto en blanco y utilizar Sudán 3 o Sudán rojo o Sudán negro para poder identificar el axón. Ya, profe, muchas gracias. Ujú. O también puede ser una inmunohistoquímica, también podría ser. Y eso es más válido que una histoquímica. Ah, como esa muestra que mostró la otra vez con fluorescencia también, ¿no? Que Es era de tejido nervioso y estaba la rodamina, el DAPI. bien, Máximo, bien. Eso es utilizar los conocimientos anteriores. Bien, me parece bien. Ya, Profesor, en la imagen anterior a esa, no sé si es, a ver, ¿está? sí, esa. Aquí podemos ver, como dijo, las células piriformes, Sí. pero todas esas como líneas que están ahí son los axones o qué es lo que serían. Este es una tinción de plata, entonces una de las características de esta tinción es que ubica los neurofilamentos también, como también los cuerpos de Nils.
Entonces, recordemos, esa podría ser también una tinción, pero enmascara mucho máximo. No, yo no recomendaría esta tinción para identificar axones. Em, con respecto a lo que dice Christopher, sí. Entonces, las prolongaciones que vemos acá corresponden a axones y dendritas, lo oscuro que tú ves. Entonces, todo eso oscuro que bien delgado son todas las dendritas de la neurona. Y axones, sí. Ujú. Y axones, ya, eso sería, muchas gracias. Eso. Christopher, ¿cómo se llamaba la colega de ustedes que se quedó la vez pasada, en última vez, para hacer algunas preguntas? No recuerdo bien. No sé si Oh, estará presente ahora. si está presente, disculpe, yo no me recuerdo su nombre, pero me interesa que si es que tiene ella alguna duda, preguntas, porque me comentaba que tenía algunas dificultades para ver estas muestras. Eh, Creo que no está. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me esperas espera un pichín, por favor. Chicos, ¿me permiten un minuto? Es, es uno de sus colegas.
Ya chicos, disculpen que los haya tenido que contestar el teléfono. Era uno de sus colegas, el Mirko, que me parece que están preparando algo interesante en vuestra carrera, que es, dice, los primeros ensayos. Entonces allí eso es importante para el buen resultado de ustedes mismos, de ustedes, de los alumnos en las distintas asignaturas. ¿Ah? Me parece muy bien eso. Bien. Entonces, jóvenes, no está entonces esta niña que me preocupaba un poco porque tenía problemas para identificar lo que eran los tejidos. Pero bueno, no sé. Bien, si no hay otras preguntas, consultas, quedamos hasta acá y nos vemos mañana en la prueba a las 9:40. ¿Está bien? Sí, profe, muy bien. Sí, profe. Profesor, no la haga tan difícil. Sabia 2. No es nada difícil, no es nada del otro mundo. Y yo creo que en cuanto vean las imágenes se van a dar cuenta inmediatamente qué tipo de tejido es y que no hay nada oculto, nada del otro mundo. ¿Ya? Eso es, jóvenes. Si entonces nos estamos viendo. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. No, profe. No, profe, Chao. profe. ¿Sí? Profe, una preguntita, sí. O sea, Sí, primero sí. tú. Yo tengo una... Ah, ya. Ya, tengo una pregunta. Es que es una confusión más bien con los tipos de tinción, ¿Ya? que estuve practicando hacer motad ¿Ya? y me confundía mucho cuando tenía que reconocer o diferenciar la tinción tricrómica de Mallory o Mallory Azar ¿Ya? con la hematoxilina eosina con Alcian Blue. Ya. A ver, el, el tricómico, generalmente si alrededor tú ubicas los glóbulos rojos, se colorean de amarillo, ¿ya? Por supuesto, el conjuntivo de azul y el cartílago también se va a colocar de azul. Pero una de las diferencias para diferenciar la hematocilina Alcian Blue con el tricómico es que los glóbulos rojos se tiñen de un color amarillento. Entonces, claro, lamentablemente habría que recorrer la muestra y ubicar en algún sector estos glóbulos rojos, ¿ya? Pero ese es lo que te puedo decir al respecto. En todo caso, yo no colocaría, si quisiera ese objetivo, diferenciar los dos tipos de colorante, tendría que colocar esa característica en algún lado para que ustedes se den cuenta y de acuerdo al conocimiento puedan diferenciar entre uno u otra tinción. Eso es máximo. Ya, perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más, Sachari? No, profe, yo estoy bien. Ah, ya. Christopher, Más bien era una cosa quizás de la prueba de cuánto tiempo va a durar más o menos cada motad, que eso me eh, está como acuerdo. lo normal son más o menos 5 minutos entre la observación, la descripción. Creo que no dura más que eso. Pueden ser 3 o 4 muestras, no más, y algunas preguntas abiertas que en total yo creo que la prueba máximo durará 3/4 de hora. Ya, entonces, como van a hacer una muestra de 5 minutos más o menos y pregunta abierta, entonces. Eso, sí. Profesor, también ayer estaba viendo algunos motad ¿Mm? y, por ejemplo, vi un corte de una página que mandó la Tamara de piel y sabemos que la piel es tejido estratificado, pero es cornificado porque tiene queratina arriba por el estrato córneo. Sí. Pero en el corte no se veía eso, pero sí se veía todo el epitelio, pero no se veía el estrato córneo, porque estaba como el corte más abajo en la imagen. En ese caso, si nosotros queremos identificar el epitelio, ¿lo ponemos como a pesar de que no lo veamos?
Si sabemos que es piel. Claro, si es piel, recuerda que la piel es bastante característica porque tiene, ¿no es cierto?, folículos pilosos, tiene tejido conjuntivo denso irregular. Entonces, uno cuando ve la piel, inmediatamente te das cuenta que lo es. A diferencia de cuando no es cuando es un epitelio estratificado o, claro, no cornificado, también se ve bastante bien, o sea, es mucha la diferencia. Dense cuenta de que en el caso de cuando no es córneo, el epitelio este es más ordenado. No es tan así, tan desordenado como lo es en el caso de la piel. Fíjense en eso. Es como la diferencia entre quizás como el esófago y la piel, que uno es como muy desordenado y otro un poquito más ordenado. Sí, sí, sí. Ujú. Ya, sí, que eso era la pregunta porque en ese corte sabíamos que era piel por esas características, o bueno, sabía que era piel, pero no sabía el estratocorneo porque el corte estaba más abajo de la superficie donde se podría ver. Ya. Ujú. Entonces no sabía si describir en la descripción poner como, oh, sí, presente estratocorneo aunque no se ve, o no ponerlo simplemente. Eh, Tú puedes decir, esta es una muestra que debiera tener, ¿no es cierto?, estrato córneo, pero en esta imagen en particular no se observa, pero sí corresponde a piel. ¿Mm? Ah, ya, es como para mezclar el conocimiento tan teórico como el práctico que estamos viendo. Eso es lo que Ya, me interesa, ¿ya? ya es el profesor. Bien. ¿Algo más, chicos? Bien. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe. Muchas Ya, profe, gracias. pues, Chao, Chao. profe. Profe.